El concepto de religión es muy amplio. Por un lado, podríamos hablar de religión desde su conocimiento teológico-filosófico, enfocada a los dogmas, lo trascendental, el animismo, que se centra en los misterios de la naturaleza, el miedo a la muerte o el más allá. Pero cuando hablamos de religión en el ámbito antropológico, estamos hablando a su vez de funcionalismo, de aspectos pragmáticos, como es el caso del totemismo de los aborígenes australianos, relacionado con la organización social, o lo que Durkheim define como hechos sociales. Weber optó por una religión más moderna, como es el caso del protestantismo calvinista. Durkheim y Weber son, sin duda, los auténticos maestros del pensar, los fundadores indiscutibles de la teoría social contemporánea. Para Durkheim, el papel más importante de la religión es su función social. La religión es una especie de conciencia colectiva elemental, posiblemente la más elemental que haya existido nunca, y cuya finalidad es garantizar la integración social de las sociedades basadas en la solidaridad mecánica. Pero al lado de este objetivo principal, hay otro que Durkheim denomina secundario, y que consiste en renovar la teoría del conocimiento que anteriormente dictaron David Hume y Kant, y sostiene que el origen de las categorías del conocimiento solo puede ser uno: la sociedad humana donde cada individuo ha sido educado. Durkheim sostiene que la religión desarrolla dos funciones: una función aparentemente que es cognitiva, la de explicar el mundo, y otra latente que garantiza la integración social. No podemos entender el fenómeno religioso sin un simbolismo ritual. Los ritos se fundamentan en la supervivencia mediante el mito, y es lo que denominamos primitivismo, una moral religiosa que será postergada tras la instauración de las leyes. Podemos clasificar dentro del funcionalismo de la religión 4 características que siempre se repiten: la cosmovisión, el origen de todo. Esta ofrece estabilidad al grupo social, además de un control económico que podemos ver en las investigaciones de Max Weber, y un control psicológico del grupo a través de la religión. Algunos autores a destacar dentro de esta corriente son Talcott Parsons, Malinowski y Clifford Geertz, quien define la religión como un sistema cultural o ethos, basados en los sentimientos o las motivaciones de las personas religiosas. Véase sus trabajos sobre Marruecos o Indonesia. Según Geertz, debemos atender al comportamiento, valores, actitudes, estética, temperamento o emociones. En su ensayo Ritual y Cambio Social, un ejemplo javanés publicado originalmente en el año 1957 en American Anthropologist, Geertz trata las cuestiones del equilibrio y el antagonismo, la integración y el conflicto, y los procesos de continuidad-discontinuidad vinculados a los sistemas sociales y culturales. Para ello, parte de una crítica al funcionamiento antropológico tradicional en su interés particular por el estudio del cambio social. El énfasis puesto sobre sistemas en equilibrio, sobre una homeostasis social y sobre cuadros estructurales atemporales conduce a una tendencia a favor de sociedades bien integradas, en equilibrio estable, y a una tendencia a asignar importancia a los aspectos funcionales de las usanzas y costumbres sociales de un pueblo antes que a sus implicaciones disfuncionales. En los anales de la religión, este enfoque estático y ahistórico condujo a una concepción algún tanto ultraconservadora del papel de los ritos y de las creencias en la vida social. Por otro lado, tenemos otro punto de vista enfocado a la sociología, que considera la religión como una dadora de significado a la propia vida, la religión como una actividad social, alguna con razonamientos lógicos y otros mágicos, pero siempre con un comportamiento repetitivo y estereotipado. Los pioneros de esta disciplina fueron Durkheim, Weber y Marx. En general, los sociólogos se han ocupado de las religiones históricas en las sociedades occidentales y de los efectos de la secularización sobre esos sistemas religiosos,
y sobre estas sociedades. Los antropólogos, por su parte, se entregaron durante largo tiempo a lo que constituyó la actividad distintiva de la disciplina, el estudio de las sociedades primitivas, tribales y posteriormente las campesinas. A la hora de poner en práctica un estudio antropológico de las religiones, debemos seguir unas pautas. Lo primero es centrarnos en el ritual, que según Durkheim son las características observables. Después debemos interpretar su simbolismo y ver la influencia que tiene sobre los religiosos y los fieles o adeptos a esta religión. Y por último, hay que atender el contexto de dicha religión, realizado por el estudio antropológico. La fenomenología de la vida social remarca la importancia de los signos y símbolos que nos rodean a diario y que nos sirven para interactuar y para construir el mundo. Se ocupa especialmente de los esquemas mentales y corporales que conforman la matriz simbólica de las actividades, prácticas, conductas, sentimientos y juicios de los agentes sociales, por estos agentes sociales del mundo. Lo novedoso es la aparición de la ciencia cognitiva de la religión, que es posterior a la antropología de la religión y la sociología de la religión. Esta aparece a partir de la revolución cognitiva que se dio en los años 50. Véanse los trabajos de Gurdjieff, Spivak o Thomas Lawson, que vienen proponiendo un enfoque naturista radical, aunque de un naturalismo definitivamente opuesto al de la antropología de la naturaleza de Philip Descola. El neointelectualismo y la ontologización finalmente han llegado a considerar la religión como un fenómeno cultural que es ajeno a la evolución. En el caso de las corrientes anteriores, me parece que hay algunos autores y textos más exitosos que otros, a la hora de desarrollar un análisis de caso o de usar los ejemplos etnográficos como fundamento empírico de la teoría. Pero creo que si algo tienen todos en común, son los dos rasgos siguientes. Una justaposición de casos y generalizaciones, que más que fundamentar empíricamente, evocan la fundamentación y el olvido sistemático de las condiciones políticas concretas de la vida cultural humana. Dos problemas, en mi opinión, íntimamente relacionados.